Bueno, yo quiero daros hoy a todos, desearos un feliz año nuevo y recordando esa noche vieja, no sé si alguna vez habéis escuchado o habéis dicho esa famosa frase de año nuevo, vida nueva. Yo me acuerdo que lo decía mucho y la he escuchado mucho en mi familia. Y hay personas que creen saber lo que es necesario para poder alcanzar esa nueva vida que les dé la felicidad. Y durante los últimos días del año se hacen grandes listas con propósitos que les lleven a alcanzar esa nueva vida durante el nuevo año. En esas listas normalmente se suele poner que quieren dejar de fumar, que quieren empezar a ir al gimnasio, que quieren encontrar una pareja o quieren dejar la que tienen. Igual también en esa lista pues se pone que quieren cambiar de trabajo. Son cosas que la gente pensamos que nos van a ayudar a alcanzar esa nueva vida que todos en el fondo ansiamos tener. E incluso hay personas que basándose en supersticiones y tradiciones hacen todo tipo de cosas en Nochevieja para poder alcanzar esa nueva vida con el nuevo año. Esas cosas suelen ser, lo más famoso aquí en España es comerse las 12 uvas con las 12 campanadas. Pero hay muchas más cosas que la gente hace. También están aquellos que se ponen ropa interior de color rojo. También están los que a la hora de brindar por el año nuevo echan los anillos en la copa para brindar con el anillo. También están una tradición que a mí me sorprendió que nos enseñaron las hermanas de Luisa, que es cruzar con el nuevo año a gatas por debajo de la mesa porque dicen que eso va a traer suerte. Hay muchas cosas que la gente hace para empezar el año bien. Yo recuerdo la Nochevieja del año 1997 y cuando pienso estas cosas me doy cuenta de que me voy haciendo mayor. Aquella Nochevieja, yo en el año 98, yo me iba a casar con otra chica que no es Luisa, con una novia que yo tenía de 4 años. Y en la Nochevieja del 97 yo me iba a cenar a casa con sus padres y me estaba preparando toda mi ropa para vestirme, para ir casi tan guapo como vengo hoy. Y me preparo mi camisa, mi chaqueta, mis pantalones y cuando voy a coger los calzoncillos no tenía calzoncillos rojos. ¡Ah! ¿Cómo puede ser? Me voy a casar en este año nuevo y no tengo calzoncillos rojos. Esto va a ser un desastre. Me tuve que salir corriendo, irme a buscar una mercería donde me vendieran unos calzoncillos rojos y eran casi las 9 de la noche y caramba, encontré una mercería abierta y me pude comprar mis calzoncillos rojos. Evidentemente me duché, me los puse y a celebrar la Nochevieja como Dios manda, dicen algunos, ¿no? Aquel año, hermanos, fue un desastre. No me casé con esa chica, me puso los cuernos con un compañero de trabajo. Doy gracias a Dios por ello, porque encontré a mi preciosa mujer y hoy estoy aquí con vosotros. Un amigo me cogió el coche, se estampó y me lo hizo siniestro total. Si no recuerdo mal, el Barça no ganó ni un título ese año. Fue un desastre de año completo y yo con mis gallumbos rojos nuevos. Todos, hermanos, todos hacemos esas cosas con el deseo de poder alcanzar esa ansiada vida nueva que nos dé la felicidad. Pero esas cosas, hermanos, solo nos pueden cambiar exteriormente. Yo puedo ir al gimnasio y ponerme fuerte, pero por dentro soy el mismo. Yo me puedo poner esos preciosos gallumbos rojos que me compré, pero por dentro sigo siendo el mismo. Nada de eso, comerme las 12 uvas no me va a cambiar por dentro. Podemos cambiar exteriormente, pero ¿qué tiene que pasar para que realmente podamos cambiar por dentro y que podamos alcanzar esa nueva vida que todos ansiamos tener? Jesús en el texto de hoy nos dice lo que tiene que pasar. Y fijaros que nos lo dice el mismísimo Jesús. Y nos dice que lo que tiene que pasar es que nazcamos de nuevo. Y si os fijáis en el texto que vamos a leer, Jesús se lo está diciendo a Nicodemo. Si me queréis acompañar a Juan capítulo 3, vamos a leer de los versículos del 1 al 15. Y quiero que durante toda la predicación tengáis en mente que a quien Jesús le está diciendo esto es a Nicodemo, que era un hombre que creía en Dios y que conocía muy bien las Escrituras.
Juan 3, vamos a leer del 1 al 15. Y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este texto, hermanos, Jesús le enseña a Nicodemo que por mucho que sepa, todavía hay cosas que ni sabe ni entiende y que no tienen nada que ver con el saber, sino que tienen que ver con el nacer de nuevo. Y esos son los 3 puntos de esta predicación: lo que Nicodemo sabe, lo que Nicodemo no sabe, y que no se trata de saber, sino de nacer de nuevo. Así que vamos al primer punto: lo que Nicodemo sabe. Pero antes de ver lo que Nicodemo sabe, vamos a ver primero lo que nosotros sabemos de Nicodemo por medio del texto. Y lo primero y lo más evidente que sabemos de Nicodemo, pues es su nombre, Nicodemo. Y Nicodemo viene del griego de Nico y Demos. Nico significa victoria, y muchos de vosotros os quedaréis ahora perplejos, decir que no sabíais esto, pero muchos de vosotros lleváis Nico en vuestros pies o en vuestros jerseys. La marca Nike viene de Nico, porque Nico significa victoria. Y Demos significa pueblo, por lo cual Nicodemo significa la victoria del pueblo. Es decir, que Nicodemo, hermanos, fue el primer representante de la marca Nike en este mundo. Y vemos que Nicodemo era un digno representante, no de la marca Nike, sino del pueblo. Y lo podemos ver en el texto, ¿no?, que dice: había un hombre de los fariseos, un principal de entre los judíos. Nicodemo era de los fariseos, que eran la élite religiosa en los tiempos de Jesús en Jerusalén. Eran muy respetados por el pueblo y tenidos por verdaderos hombres de Dios. Y Nicodemo también dice el texto que era un principal entre los judíos. Es decir, que cuando Nicodemo iba paseando por las calles de Jerusalén con sus atuendos de fariseo y la gente lo veía, le decían a sus hijos: mirad, ahí va Nicodemo, ese es un hombre respetable, un siervo de Dios, un buen hombre. Y fijaros que Nicodemo nos dice que fue a ver a Jesús y dice que éste vino cuando era de noche. El que Nicodemo fuera a ver a Jesús de noche quizás puede ser porque quería hablar con Jesús a solas sin que nadie le interrumpiera, puede ser. Pero también podría ser porque no quería que nadie le viese. Porque como hemos visto, Nicodemo era un hombre reconocido y si alguien le veía que iba a ver a Jesús, eso le podía dar una mala reputación dentro del seno de los fariseos que aborrecían a Jesús. Y es que, hermanos, eso sigue pasando hoy. Hay personas que dicen que creen en Jesús, que vienen y se congregan en la iglesia, pero luego no quieren que sus vidas se vean afectadas por eso, no quieren que cambien. Y parece
que se avergüenzan de Jesús. Intentan que aquellos que le rodean no se enteren de que vienen a la iglesia, no vaya a ser que eso afecte a la reputación entre sus familiares, sus conocidos y sus amigos, porque se avergüenzan de que le vean como a Nicodemo, con Jesús. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Si tú realmente conoces a Jesús, no te tienes que avergonzar, todo lo contrario, tienes que estar deseando hablarle a todo el mundo de él. Y no solo eso, no te va a dar vergüenza de que te vean venir a la iglesia, sino que lo que vas a querer es que la gente que te rodea, si de verdad los amas, vas a querer que vengan contigo a la iglesia. Así que no te avergüences y trae a las personas a la iglesia para que puedan conocer el Evangelio, para que puedan creer en el Salvador, en Jesús. Pero lo que quiero que veáis es que al final, fuera lo que motivó a Nicodemo a venir de noche a ver a Jesús, lo realmente importante es que Nicodemo tuvo el deseo de ir a ver a Jesús, de ir a buscarle, y lo hizo, fue y vio a Jesús. Así que ya hemos visto lo que el texto nos enseña sobre Nicodemo, pero ahora vamos a ver lo que el texto nos dice que Nicodemo sabe, y en el versículo 2 nos lo dice. Dice así, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo primero que vemos es que Nicodemo llama a Jesús Rabí, y Rabí significa maestro, pero no significa maestro como nosotros en el colegio pues le decíamos a nuestros profe o maestro o señorita. No es así, ¿eh? Esto es reconociendo a Jesús como un maestro capacitado para enseñar las Escrituras con autoridad. Y Nicodemo, si os fijáis, cuando le dice esto a Jesús, le dice sabemos. Es decir, es como si Nicodemo le estuviera diciendo, maestro, aquí estoy yo solo, pero que sepas que todos sabemos que eres un maestro enviado por Dios. Y vemos que Nicodemo no solo reconoce a Jesús como maestro, sino que también reconoce el poder de Jesús y la autoridad con lo que hace. Porque dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y aquí no solo dice que Jesús es un enviado de Dios, sino que le dice que Dios está con él porque si no, no podría hacer todas esas señales. Y aquí uno se puede preguntar, ¿y a qué señales se está refiriendo Nicodemo? Bueno, si vamos al final del Evangelio de Juan, nos dice que Jesús hizo muchas otras señales, pero que no todas están escritas en su Evangelio. De hecho, dice Juan que si escribiera todas las señales que Jesús hizo, aún no cabrían en este mundo todos los libros en los que habría que escribirla. Así que lo importante no es fijarnos en las señales que vieron los fariseos. Lo importante es que los fariseos no podían negar que esas señales que hacía Jesús solo las podía hacer alguien que Dios estuviera con él. Así que después de ver esas señales, parece ser que los fariseos llegaron al entendimiento de lo que Nicodemo estaba transmitiendo a Jesús, que era un maestro enviado por Dios, que tenía poder para hacer todas aquellas señales, y eso era porque Dios estaba con él. Pero ahora vemos que aunque Nicodemo hace todos estos halagos a Jesús, Jesús le dice algo que no se espera. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí uno se puede quedar perplejo, ¿no? Porque la respuesta de Jesús parece que no tiene sentido con lo que Nicodemo le había dicho. Pero si os fijáis justo antes de nuestro texto, en Juan 2:24, mirad lo que dice. Jesús no se fiaba de ellos porque sabía lo que hay en el hombre. A mí esto me recuerda cuando yo llego a casa y la Luisa se me acerca muy zalamera y me dice, hola cariño, qué guapo estás hoy. Qué buen maridito que eres. Yo ya sé que algo me va a pedir. Esas palabras no son gratuitas. Algo me quiere pedir, o que le invite a cenar, o que salgamos a comprar algo que necesita. Pues bien, aquí Jesús le pasa lo mismo con Nicodemo.
aunque Nicodemo empieza con esos cumplidos, Jesús ya sabía que Nicodemo quería algo más. Pues Nicodemo, fijaros que no había mencionado el reino de Dios para nada. Pero Jesús le contesta diciendo lo que tiene que pasar para que Nicodemo pueda ver el reino de Dios. Y Jesús sabía que Nicodemo, como buen fariseo, podía tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero por la respuesta de Jesús vemos que Nicodemo no tenía ni idea de lo que tenía que pasar para que su vida cambiara y así poder alcanzar esa nueva vida que le permitiera ver el reino de Dios. Y recordar que Nicodemo era judío, y para los judíos, con ser descendiente de Abraham y cumplir con la ley de Moisés, eso ya les aseguraba entrar en el reino de Dios. Y los judíos en aquellos tiempos estaban esperando el cumplimiento de 3 promesas que tenían en las Escrituras. La primera, la reunión del pueblo de Israel. Segundo, la purificación del pueblo. Y la tercera, la llegada de un Mesías que reinaría en la tierra. Y en los tiempos de Jesús ellos creían que 2 de estas promesas ya se habían cumplido. El pueblo estaba siendo reunido, habían vuelto a Jerusalén después del exilio a Babilonia y a Siria. Y segundo, ellos estaban viendo esos movimientos espirituales que purificaban al pueblo. Ellos veían a los fariseos y a los saduceos y pensaban que ellos estaban purificando al pueblo, además que el templo había sido reconstruido. De manera que ellos pensaban que solo faltaba que llegase el Mesías, aquel Mesías ansiado que vendría para destruir a sus amigos a los romanos y que así vivirían junto a Dios en su reino mesiánico. Pero Jesús le va a enseñar a Nicodemo que por mucho que conozca las Escrituras, por mucho que cumpliera con toda la ley de Moisés y por muy descendiente de Abraham que fuera, realmente no sabía cómo entrar en el reino de Dios. Y ese es el segundo punto, lo que Nicodemo no sabe. Cuando Jesús le contesta a Nicodemo que lo que necesita es nacer de nuevo, podemos ver que Nicodemo no tenía ni idea de lo que Jesús le estaba diciendo. Fijaros en su respuesta con otras preguntas. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Las preguntas de Nicodemo al escucharlas nos pueden parecer absurdas e incluso nos pueden llegar a hacer reír. Pero si te lo paras a pensar, no es mucho más absurdo y para echarte a reír que pensar que por comernos 12 uvas, por ponernos unos calzoncillos, unas bragas rojas, nuestra vida va a cambiar y va a ser mejor. Es todavía mucho más absurdo que lo que Nicodemo le está diciendo a Jesús. Porque lo que muestra la respuesta de Nicodemo es una ignorancia en cuanto a discernir las cosas de una manera espiritual. Y es que aunque los fariseos conocían muy bien las Escrituras y eran muy celosos de la ley de Dios, al final tenían tanto celo por la ley de Dios que acabaron añadiendo un montón de leyes de hombres que le quitaron el significado espiritual a la ley y la convirtieron en leyes de hombres. Por eso Jesús, en su respuesta, con mucho amor, y viendo que Nicodemo había venido para preguntarle, se lo vuelve a explicar, pero lo hace de otra manera para que Nicodemo lo pudiera llegar a entender y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y algunos aquí interpretan que cuando Jesús dice que hay que nacer de agua y del espíritu, está hablando del bautismo y que por eso el mismo Jesús dejó que Juan le bautizara. Pero eso no puede ser así, hermanos. Porque fijaros que si no, Jesús estaría afirmando que para poder entrar al reino de Dios hay que haberse bautizado. Y si vamos a la cruz, al momento de la cruz vemos que eso no es así. Si os acordáis, uno de aquellos 2 malhechores que crucificaron junto a Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contestó, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le contestó, ¿pero a ti te han bautizado? ¿Pero tú has hecho el curso de membresía? Jesús no le pregunta nada de eso. Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El bautismo, hermanos, es una representación,
un testimonio público de fe que hacemos en obediencia a un mandato de Dios que nos manda a bautizarnos. Y lo hace para que nos identifiquemos con Él en su muerte y su resurrección. Pero el bautismo es como consecuencia de algo que ya ha ocurrido en nuestras vidas. Hermanos, si tú estás hoy aquí y por el simple hecho de estar bautizado te piensas que ya es una garantía de estar salvado y ganarte la entrada al reino, estás muy equivocado. Porque bautizarse no es el fin. Bautizarse es un paso más en la obediencia y sometimiento a nuestro Dios. Lo que Jesús está haciendo cuando le dice a Nicodemo que ha de nacer del agua y del Espíritu es explicarle lo que significa nacer de nuevo, pero lo hace por amor a Nicodemo de una manera que Nicodemo pueda llegar a entender lo que le está diciendo. Fijaros lo que dice en Isaías 44:3, que Nicodemo conocía ese texto. Dice así: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y bendición sobre tus renuevos. Parafraseando con mis palabras lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, podría ser lo siguiente: Nicodemo, estáis secos, vivís una religiosidad árida, una religión muerta, sin vida, y es necesario que yo derrame sobre vosotros agua de vida que recorrerá como aguas de ríos, y mi espíritu será el que haga eso sobre mi pueblo, para que tus renuevos puedan nacer de nuevo espiritualmente. Y esto, Nicodemo, es algo que no podéis hacer por vosotros mismos. No se trata de lavarse a uno mismo con agua para ser purificado. Nicodemo, esto se trata de un nuevo nacimiento, de una nueva vida. Y ningún hombre y ninguna mujer pueden dar a luz por sí mismos. Yo no puedo darme por luz a mí mismo. Y una mujer que sí que puede dar a luz, no se puede dar a luz a ella misma. Puede dar a luz a una hija o a un hijo, pero no a ella. Hermanos, nacer de nuevo no es algo que nosotros podamos elegir. No depende de nuestra decisión. Ni siquiera carnalmente, cuanto menos espiritualmente. ¿Quién de aquí le dijo a sus padres, estando en sus testículos, le dijo: hey, ya me podéis concebir, que ya estoy preparado para nacer? ¿Alguno lo hizo? Yo creo que no. Ninguno le dijimos a nuestros padres: ya me podéis tener. Fue por la pura voluntad de Dios que nuestros padres nos concibieron y pudiéramos venir a este mundo de una forma carnal. De la misma manera, exactamente igual, es por la pura voluntad de Dios que nacemos en espíritu. Y Jesús se lo dice a Nicodemo: lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En 1 de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y atención, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Que podamos nacer de nuevo en espíritu no es por nuestro conocimiento de la palabra, ni por nuestra descendencia, porque nuestros padres sean creyentes, ni por una decisión que nosotros hayamos podido tomar. Es por la pura voluntad de Dios, por su gran misericordia, por la preciosa sangre derramada de Cristo que pagó por nuestros pecados, y porque Él resucitó de entre los muertos para enviarnos su Santo Espíritu, que es el que obra ese milagro en nuestros corazones. Pero también os digo, hermanos, que aunque no podamos nacer de nuevo por nosotros mismos, sí podemos pedirle a Dios que obre ese milagro en nuestras vidas. Y Él dice que si se lo pedimos, Él lo hará. En Mateo 7:8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que si tú estás aquí y estás buscando a Dios y lo estás haciendo por medio de tus esfuerzos, yo te digo, no malgastes tu vida y tus esfuerzos intentando alcanzar esa nueva vida por medio de tus medios, porque esto no tiene que ver contigo, ni con lo buena persona que tú te puedas creer que eres para ganarte esa entrada en el reino de los cielos.
porque tus obras y tus méritos son como trapos de inmundicia delante de Dios. Es solo por medio de Jesús que el Padre nos permite pedirle, buscarle y amarle para alcanzar esa nueva vida naciendo de nuevo. A estas alturas de la conversación, yo me imagino que la cara de Nicodemo ya tenía que ser de un gran asombro, porque fijaros lo que Jesús le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús quería que Nicodemo se diera cuenta de que por muy difícil que le parezca de entender lo que está escuchando, hay cosas que nunca va a poder llegar a entender hasta que no las experimente por él mismo. Porque nacer de nuevo, hermanos, es algo incomprensible para aquellos que nos escuchan hablar de ello, de nacer de nuevo. Pero para los que lo hemos experimentado es algo tan real como este púlpito, esta mesa, vuestras paredes. Es real. Nacer de nuevo es una experiencia muy similar a imaginaros que es viernes por la noche y estás viendo el telediario. Y aunque los cristianos descansamos en la soberanía de Dios y en su providencia, pero en este mundo que depende tanto de la riqueza, la gente compra boletos de lotería y tienen mucha fe en que les toque para ese cambio de vida. Ahora voy a poner que os imagináis que tenéis un boleto de lotería delante y estáis viendo un viernes por la noche el telediario y va diciendo los números que han salido y van coincidiendo con todos los de tu boleto. Y resulta que tienes los 6 números y te ha tocado un premio que eres multiarchimillonario. Pero no puedes cobrar ese boleto hasta el lunes a la mañana porque los bancos ya han cerrado. ¿Cómo vas a estar durante esos 3 días? Imagínate, ¿no? Vas a estar disfrutando como si ya tuvieras ese dinero. Te vas a sentir rico, vas a sentir una felicidad y un gozo completo de saber que el lunes vas a tener todo ese dinero. Pues, hermanos, los que hemos nacido de nuevo, ya estamos experimentando eso. Ya estamos experimentando esas riquezas mucho más grandes que todos los bienes de este mundo, que son los que vamos a recibir cuando estemos en ese reino celestial. Todavía no hemos cobrado porque están los bancos cerrados, pero ya estamos disfrutando de saber lo que vamos a tener en ese reino celestial. Ya estamos gozosos y contentos. Y eso es lo mejor del cristianismo, hermanos, que estando aún en esta vida, en este mundo perdido en el pecado, tenemos el privilegio de disfrutar de esas primicias del reino de Dios en este mundo hoy, aquí y ahora. Y eso es una gozada. ¿Qué religión te da eso? Los musulmanes te dicen que tendrás 7 mujeres, pero en el paraíso. Yo a duras penas puedo con una aquí en esta tierra, imagínate 7. Pero, hermanos, ¿sabéis lo que es disfrutar hoy del reino de Dios en este mundo? Como dice Jesús, es igual que el viento. ¿Quién controla el viento? No lo podemos controlar, no sabemos de dónde viene y a dónde va, pero lo sentimos. Llega a nosotros, sentimos su brisa en nuestro rostro. Y así es nacer de nuevo. Es algo precioso, es algo real, algo que sentimos y que nos cambia y nos transforma. Nuestras vidas ya no son las mismas. A partir de ese momento en que hemos sido cambiados y nacidos de nuevo, ya no queremos hacer lo que nosotros queremos. Queremos hacer la voluntad de aquel que nos cambió, de aquel que nos ha hecho una nueva criatura, de aquel que nos ha hecho nacer de nuevo. Y hermanos, como Nicodemo no lo había experimentado, no lo entendía, de manera que le vuelve a decir a Jesús desesperado, pero ¿cómo puede hacerse esto? Porque yo quiero eso. Y las personas que nos rodean, que no conocen a Dios, quieren eso, pero no saben cómo encontrarlo. Y que Nicodemo siguiera preguntando a Jesús, a pesar de no estar entendiendo nada, demuestra que tenía esa necesidad de saber, que quería conocer, que estaba buscando respuestas, quería saber lo que aquel hombre que tenía delante, que no era ni más ni menos que el mismísimo Dios encarnado, Jesús, le podía decir para poder alcanzar esa nueva vida. Y hermanos, hoy nosotros aquí estamos
como embajadores de Jesús, para todos aquellos que no conocen, enseñarles cómo pueden alcanzar esa nueva vida. Que vengan, que busquen, que pidan a Jesús que les cambie el corazón. Y puede que hoy alguien aquí que esté buscando, que tenga dudas, que se le vengan preguntas a su cabeza y que piensen que son preguntas ridículas como las de Nicodemo. Pero yo te digo, si estás hoy aquí y estás buscando, no te guardes esas preguntas, por favor, no lo hagas. Acércate a mí o a cualquiera de mis hermanos y pregúntanos, vamos a estar deseosos y gozosos de contestarte. Y si os fijáis, cada vez que Jesús contesta a Nicodemo, en cada una de las 3 respuestas que le da, lo primero que le dice es, de cierto te digo. Y cuando Jesús está diciendo esto, está diciendo, mira Nicodemo, yo sé que tú eres fariseo y que conoces muy bien las Escrituras, pero te ruego que prestes mucha atención a lo que te voy a decir, porque esto es algo muy veraz, esto es algo que necesitas saber y que tú no sabes. Y hermanos, esto no solo se lo está diciendo a Nicodemo, Jesús nos está diciendo todo esto a nosotros hoy. Así que cuando digo a todos, me estoy refiriendo a todos, a creyentes y a no creyentes. Si tú estás hoy aquí y estás pensando, ya Rafa, yo todo esto ya lo sé, tú estás cometiendo el mismo error que Nicodemo. Te estás pensando que esto se trata de saber. Y hermanos, esto no se trata de saber. Y ese es el tercer punto. No se trata de saber, sino de nacer de nuevo. A partir de aquí, si os fijáis en vuestro texto, no sé si vuestras Biblias es de las que cuando habla Jesús está todo en rojo. Si os fijáis en vuestro texto, aquí vais a ver que la conversación cambia. Ahora ya todo lo dice Jesús. Nicodemo ya no dice absolutamente nada más. Desde el principio de la conversación, la intención de Jesús es llevar tanto a Nicodemo como a nosotros en un punto en que nos demos cuenta de que todo nuestro conocimiento teológico no es suficiente para que podamos entrar en el reino de Dios. Jesús quería que tuviéramos el entendimiento necesario para saber que tiene que ocurrir algo en nuestra vida para que podamos entrar en su reino. Y ese algo es un cambio de dirección en nuestra vida. Y recordemos que se lo está diciendo a Nicodemo, que Nicodemo creía en Dios, que leía, estudiaba y meditaba en las Escrituras, y seguramente Nicodemo tenía una vida intensa de oración. Pero hermanos, todo eso no basta. Cuando uno tiene un encuentro personal con Jesús como el que Nicodemo estaba teniendo aquí, eso tiene que cambiar tu vida. Después de eso, tu vida y tú mismo ya no tienes que ser el mismo. Ahora tu vida y tus prioridades son otras. Tus propósitos y tu vida son por y para Jesús. Todo lo que tienes, todo lo tuyo, todo tu tiempo y todo tu dinero son para Él. Dentro de ti nace un deseo, unas ganas y un gozo y un deleite en querer venir cada día en oración delante del Señor, en querer leer, estudiar y meditar su palabra, en necesitarla como el respirar. Si no vienes en oración, si no vienes en la lectura, notas que te mueres. Sientes ese amor por tus hermanos, ama a tus hermanos y estás deseando de congregarte con ellos. Lo dejas todo para poder venir a la iglesia cada domingo o cada miércoles al culto de oración, porque eso es lo primero y lo más importante en tu vida. Cuando pecas, algo dentro de ti te hace sentirte fatal, porque el Espíritu Santo te hace aborrecer el pecado y eso te hace venir a pedir perdón primeramente al Señor, porque cada pecado es contra Él, pero también te hace tragarte tu orgullo y pedir perdón contra aquel que has pecado. Cuando estás con alguien que no conoce el Evangelio, que no conoce a Jesús, tu motivación es llevarlo a Jesús, es predicarle el Evangelio. Hermano, ¿es así tu vida? ¿Estás sirviendo al Señor, a Jesús, como a tu Señor y como a tu Rey? Y no digo solo como a tu Rey, recibiendo las bendiciones del reino, digo como a tu Señor. ¿Eres un esclavo que ama a su Señor, que le sirve con amor y con total obediencia? ¿Estás extendiendo el reino de Dios aquí en la tierra?
¿Estás siendo un buen embajador de tu amo y Señor? ¿Le estás dando gloria a Dios con tu vida? ¿Amas a Jesús con todo tu corazón y no hay nada en este mundo que se interponga entre Él y tú? ¿Amas al cuerpo de Cristo que es la iglesia? Hermanos, ¿es así nuestra vida? ¿Es Jesús lo más importante y lo primero en nuestra vida? Porque eso es lo que produce el nacer de nuevo. O antes de venir al culto, es que tengo que estudiar, tengo un examen. No, es que tengo una reunión importante en el trabajo. No, es que vienen familiares a comer a casa y no puedo venir a la iglesia. ¿Qué es lo realmente importante en nuestra vida? ¿Lo dejamos todo para seguir al Señor o dejamos al Señor para seguir esas otras cosas? Los estudios, la familia, el trabajo son importantes, pero ¿son más importantes que Dios en mi vida? ¿Realmente hemos nacido de nuevo? Pensemos y meditemos en ello. Miremos nuestros frutos. ¿Hay frutos en nuestra vida agradables delante de Dios? La palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Miremos, hermanos, si no estamos viviendo una religiosidad, una hipocresía, una fachada exterior como la de los fariseos, muy bonita por fuera, pero muerta y podrida por dentro, vacía, sin fruto. Que cada uno medite y piense en esto personalmente. Hasta ahora Jesús ha estado hablando de la necesidad de nacer de nuevo y nos ha mostrado cómo el Espíritu Santo hará todo eso posible en nosotros. Pero ahora Jesús nos va a llevar a centrarnos en Él, en cómo todo esto solo es posible gracias única y exclusivamente a Él. Y fijaros que Nicodemo precisamente estaba ahí delante del mismísimo Jesús, que es Dios encarnado. Y ahora Jesús confronta a Nicodemo haciéndole una pregunta retórica, no esperaba respuesta. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Jesús ya sabía desde el principio que Nicodemo no entendería nada, porque como hemos visto, Jesús conocía su corazón y sus pensamientos. Pero también Jesús sabía que Nicodemo es un maestro de Israel, un estudioso de la palabra de Dios, y conocía textos como el que encontramos en Ezequiel 36:26, que dice: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aquí Jesús confronta a Nicodemo, porque por las Escrituras Nicodemo podía saber de lo que Jesús hablaba, aunque no lo entendiera, pero él sabía que Dios podía darle un nuevo corazón y poner en ello su espíritu. Y aquí tenemos que entender bien a Nicodemo, ¿vale? Porque nosotros hoy sabemos que Jesús murió y resucitó de los muertos porque estamos después de la cruz, pero Nicodemo estaba antes de la cruz. Y nosotros hoy sabemos que Jesús, al resucitar, ascendió al cielo a la diestra del Padre y que nos ha enviado su Santo Espíritu que nos transforma, nos cambia y nos capacita para que podamos entender todas las cosas como han ocurrido. Y además hoy, hermanos, tenemos toda la palabra de Dios revelada, pero Nicodemo no tenía nada de eso. Por lo que tenemos que ponernos en su situación y entender que para él no era nada fácil poder entender lo que Jesús le estaba diciendo. Y Jesús, sabiendo que eso es así, le vuelve a decir con mucho amor: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. ¿Y a qué se refiere Jesús cuando dice lo sabemos y lo que hemos visto? Bien, aquí podemos ver una revelación de la Trinidad. Jesús habla de sí mismo, pero está hablando en plural, haciendo referencia a ese Dios trino, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Jesús se está refiriendo a Él porque Él sabía la verdad. Sobre era lo necesario para poder entrar en el reino de Dios, porque Él evidentemente lo había visto, porque Él venía del reino de Dios y venía para darnos a nosotros testimonio de ese reino. Por eso, Juan el Bautista y luego el mismo Jesús, iban proclamando y llamando al arrepentimiento a los pecadores, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos
se ha acercado. Pero también quiero que entendamos que cuando Jesús habla en plural, también se está refiriendo a los profetas que tantas veces habían llamado al pueblo de Israel al arrepentimiento y a volverse a Dios. En Hebreos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. Y es que algunos de los profetas habían podido ver en visiones también el reino de Dios. En Isaías, por ejemplo, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, yo estoy aquí y te estoy dando testimonio, pero Nicodemo, tú conoces las Escrituras y ahí tienes los profetas que os han hablado de lo que sabían y de lo que por visiones habían visto, porque Dios se lo había dicho y se lo había revelado. Pero Nicodemo, no habéis creído nuestro testimonio. Y Jesús continúa diciéndole, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? En los evangelios podemos ver cómo Jesús hablaba al pueblo de Israel por medio de parábolas. Las parábolas no eran otra cosa que palabras sencillas, pero cargadas de mucha enseñanza para que pudieran entender por medio de cosas terrenales las cosas celestiales sobre el reino de los cielos. Solo en el Evangelio de Mateo podemos encontrar hasta 11 parábolas sobre la vida cotidiana de los judíos, donde Jesús empezaba diciendo aquello de el reino de los cielos es semejante a... Y a partir de ahí Jesús les explicaba cosas que ellos vivían cada día en esta tierra para que pudieran entender cómo tenía que ser su relación personal con Dios, para que vivieran una vida de arrepentimiento por sus pecados y a la vez también una vida de obediencia a Dios. Y todo esto tenía que servir para que la gente del pueblo pudiera entender a Jesús, cuanto más los religiosos que conocían las Escrituras. Sin embargo, ninguno lo entendían. ¿Cómo iban a poder entender las cosas celestiales que son mucho más profundas y difíciles de discernir? Pues bien, fijaros que justo después de que Jesús le diga a Nicodemo que no puede entender las cosas celestiales, fijaros en la frase que le dice. En una misma frase le menciona 3 veces el cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí es como Jesús le dice a Nicodemo, ¿no quieres chocolate? Pues toma 3 tazas. Jesús le está diciendo aquí algo a Nicodemo realmente muy difícil de entender, incluso para nosotros hoy, teniendo toda la palabra revelada. Fijaros que Jesús mismo es Dios encarnado, que había venido naciendo del vientre de María de forma milagrosa, que vino y nació como un hijo de hombre, pero que a la vez sigue siendo Dios. Si alguien puede explicar esto, me bajo, que subo y lo explique. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, yo estoy aquí delante de ti y soy un hombre, pero a la vez estoy en el cielo. Y esto es realmente muy difícil de discernir, las cosas celestiales. No podemos llegar a entenderlo porque nuestra mente está limitada y está limitada por el espacio, el tiempo y la materia. Y esto no lo podemos llegar ni a entender, ni somos capaces de explicarlo. Pero Dios, hermanos, es atemporal, es eterno, es infinito, es omnipresente y nada puede limitarlo. Al revés, Él pone los límites porque Él es el creador, por quien todas las cosas fueron hechas. Y aunque Jesús estaba en un cuerpo de hombre, seguía siendo Dios. Y Jesús, fijaros que aquí mismo se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, y también lo hace por amor a Nicodemo, para que Nicodemo pueda entender de qué le estaba hablando y lo relacione con el texto que Nicodemo conocía de Daniel 7, 13, 14, que dice así: He aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Hermanos, Jesús es ese Hijo del Hombre que vendrá en una nube de los cielos para reinar sobre este mundo. Vendrá para juzgar a todas las naciones y para establecer su reino, un reino eterno que nunca será destruido. Un reino
donde Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Eso no lo vamos a conseguir comiendo 12 uvas, ni poniendo unos calzoncillos rojos, ni pasando por debajo de una mesa. Eso solo lo vamos a conseguir el día que Dios vuelva y establezca su reino aquí en la tierra. Pero antes de que eso pase, antes de que el Hijo del Hombre venga como Rey, Jesús le mostró a Nicodemo que primero era necesario que viniera como un siervo. Le dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y aquí Jesús lo que está haciendo es citar otro texto que Nicodemo conocía, Números 21. En aquel texto, el pueblo de Israel estuvo murmurando y criticando contra Dios y contra Moisés cuando salieron de Egipto y se encontraban en el desierto, y lo hacían quejándose porque no tenían qué comer y qué beber. Entonces Dios envió juicio y envió unas serpientes que aquellos que mordían del pueblo morían. Y dice el texto que muchos mordieron por las mordeduras de las serpientes. Entonces el pueblo, al ver aquello, acudió a Moisés arrepentido, pidiendo perdón y diciéndole, Moisés, ora por nosotros, interceda ante Dios porque moriremos por las mordeduras de estas serpientes. Y entonces Moisés intercedió por ellos en oración. Y aquí vemos que Moisés era un tipo de Cristo. Moisés intercede por el pueblo a pesar de que estaban criticando, de que estaban murmurando contra él y Dios, a pesar de sus quejas y de su incredulidad. Pero Moisés era solo un hombre. Lo único que podía hacer era orar en obediencia a Dios para que Dios en su misericordia pudiera salvar al pueblo. Y así lo hizo. Dios le mandó construir una serpiente de bronce y le dijo, construye esta serpiente de bronce y todo aquel que mire a la serpiente no morirá por el veneno de las serpientes. Y así lo hizo Moisés. Obedeció y construyó la serpiente. Pues de la misma manera que Moisés, Jesús también vino para interceder por nosotros. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra incredulidad, de nuestra rebeldía y de nuestra idolatría, Jesús también vino para interceder por nosotros y lo hizo siendo obediente igual que Moisés. Pero fue más allá. Fue obediente hasta la muerte, y una muerte horrible y terrible en una cruz. Moisés no se podía sacrificar por el pueblo porque solo era un hombre, un pecador igual que tú y que yo, que también necesitaba arrepentirse de sus pecados y tener fe en Dios. Y por eso tuvo que hacer aquella serpiente de bronce y ponerla en alto para que todos aquellos que creyeran, al mirar la serpiente, pudieran salvarse de morir por el veneno de la serpiente. Pero Jesús, hermanos, es el Cordero de Dios que había venido para ser levantado en aquella cruz, para que todos aquellos que miren a Jesús puedan ser limpiados del veneno del pecado. Allí en el desierto muchos murieron por la mordedura de las serpientes. Supongo que llevados por su orgullo, aun viendo que el veneno les paralizaba y que los mataba, no escucharon a Moisés y no quisieron mirar a la serpiente de bronce para salvarse y murieron allí en el desierto. Y si tú estás hoy aquí y no quieres mirar a la cruz, no quieres mirar a Cristo, yo te digo, no seas orgulloso. El pecado te está matando. No lo ves porque es un veneno muy sutil, pero te está matando y te está condenando a pasar toda una eternidad en el infierno. Pero fijaros lo que Jesús le dijo a Nicodemo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira a Jesús, no dejes que el pecado te mate. Jesús, con su muerte, derrotó al pecado por ti y por mí en la cruz, para que nosotros podamos ser perdonados, porque Él sufrió el castigo que todos y cada uno de nosotros merecemos. Jesús es nuestro Redentor, es nuestro Salvador. Él es el único que nos puede justificar delante del Padre, para que por su muerte nosotros podamos ser salvados de esa condenación eterna en el infierno. Jesús resucitó al tercer día derrotando la muerte y fue levantado y hoy está en lo más alto, en los cielos, representándonos, intercediendo por nosotros delante del Padre. Jesús
un día volverá y nos llevará junto a Él a todos aquellos que hemos nacido de nuevos. Aunque hayamos muerto, seremos levantados y entraremos junto a Él en ese precioso reino de los cielos. Jesús nos llevará a aquello que os decía al principio, a esa nueva vida que todos ansiamos tener, aquello que nuestra alma anhela llegar a sentir, un lugar donde encontraremos el descanso, la paz, el gozo y la felicidad que todos ansiamos tener en este mundo. Allí, hermanos, estaremos en la presencia de nuestro Salvador, de aquel que ha hecho posible que podamos nacer de nuevo para estar junto a Él por toda una eternidad. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias porque aunque no lo merecemos, tú viniste a este mundo a rescatarnos, a salvarnos, a perdonarnos por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque es solo por Él que podemos nacer de nuevo. Es gracias porque Él vino y murió por nuestros pecados, porque Él derrotó al pecado en aquella cruz. Gracias a que Él derramó su preciosa sangre para que nosotros pudiéramos ser limpiados. Solo Jesús y su sangre preciosa es el antídoto ante el veneno del pecado. Solo es gracias a Él, a que Él derrotó al pecado en aquella cruz. Es solo gracias a que Él resucitó de entre los muertos que podemos nosotros un día ser levantados también un día y poder entrar en ese precioso reino celestial. Padre, yo te pido porque todos los que estamos aquí realmente hayamos nacido de nuevo y que un día estemos todos juntos, al igual que hoy aquí en esta mañana, adorándote y alabándote por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, en ese precioso reino celestial. Y si hay alguien aquí que no te conoce, Padre, obra ese milagro en su corazón. Padre, pon tú en su corazón ese deseo de buscarte y llamarte, que clame a ti para que tú le cambies, para que pueda nacer de nuevo y un día todos juntos podamos estar junto a ti. Te lo pedimos y clamamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.